Biblias al libro de Efesios. Estamos llegando ya a los finales, así que... Gracias, hermano. Antes de continuar, pedimos que pongan los móviles en modo iglesia, avión, vibración, lo que consideréis, pero que no, por favor no interrumpa, en este caso, nuestro tiempo aquí en la congregación. Yo el primero, por si acaso. Bien. Capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 10 hasta el 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde todavía. Bien, hemos estado estudiando del libro que estamos tomando como referencia para este estudio de Efesios, el libro de nuestro hermano Ferguson, lo que es el capítulo 6. Y este capítulo 6 corresponde, o parte de este capítulo 6 corresponde en el libro a los capítulos 35 y 36. Obviamente estamos en una batalla, como ya hemos mencionado anteriormente, que estamos librando día tras día en nuestra cotidianidad. Esa sería la forma correcta de enfrentar o afrontar nuestra realidad en este mundo. Estamos batallando de forma constante en este mundo. Y por ende es importante para nosotros saber el contexto y la naturaleza de la batalla, quién es el enemigo y cuál es su fuerza, y también cuáles son nuestros recursos para la defensa y la victoria final que por la gracia de Dios también obtendremos. En el capítulo 35 del libro vimos la respuesta a estas dos preguntas, lo que era el contexto y la naturaleza de la batalla, como hemos mencionado, en nuestra vida diaria, pero teníamos una batalla que iniciaba desde que abríamos los ojos, y era con esa persona que miramos al espejo. Supongo que cada uno de ustedes cuando se levanta en la mañana se mira al espejo. Hasta yo lo hago, fíjese usted. Pero porque me tengo que quitar las lentillas y tiene que ser en el espejo. Entonces, bueno, bien. También estuvimos hablando la semana pasada acerca de ese enemigo que tenemos, que es Satanás. Y que había muchos que se centraban demasiado, hasta cierto punto, en tratar de aprender mucho del enemigo. En el caso nuestro en esta batalla. Sé que hay muchos generales y muchos ejércitos que estudian de una manera muy minuciosa los ejércitos enemigos. Por eso usted sabe que es importante el tema del espionaje, contraespionaje, todo ese tipo de cosas que se ha manejado durante la Guerra Fría y también en otras circunstancias, como por ejemplo sucede ahora con tristemente las guerras activas que hay. Por tema de los drones y de los satélites, tienen controladas y ubicadas las bases, los lugares, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas tienen una importancia concreta en lo que es la guerra entre los seres humanos. Pero en la guerra que nosotros estamos librando, que es una guerra, dice la Escritura aquí, en las regiones celestes, y que no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En esta batalla que estamos librando, la clave es estar firmes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Porque ese es un enemigo cobarde. Es un enemigo cobarde porque es un enemigo ya herido de muerte.
¿Qué dice en Primera de Pedro 5:8? Vaya ya, Primera de Pedro 5:8, no se acuerdan. Primera de Pedro 5:8. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la Escritura? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? Eso lo veremos al final, un poquito del estudio, para dar algún dato más. Pero tome en cuenta que los leones tienen como propósito eso, devorar. Y bien claro dice el mismo Señor Jesucristo que el enemigo no viene sino para hurtar y matar y destruir. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La estrategia de Satanás desde el huerto del Edén hasta hoy con respecto al hombre sigue siendo la misma. Es un enemigo que tiene un modus operandi, igual, similar desde Eva. Y si comenzamos a detallar todos los aspectos de esa caída del ser humano, que son los mismos que se reflejan en la tentación de Cristo, y que son posteriormente los que menciona el apóstol Juan, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Y ahí vemos el contraste entre Adán y Eva en el huerto, que cuando cayeron, que dice, ciertamente morirás. Jesús resiste toda tentación y vive eternamente para siempre. Por eso, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos detalles con respecto al enemigo tienen su importancia, pero para nosotros lo más práctico es simplemente estar firmes y resistir. Porque eso va a hacer que el diablo huya. Simplemente hará que el diablo huya. Tenga cuidado. No podemos subestimar al enemigo. Porque el enemigo, si nosotros vamos en carne y sangre a batallar con él, tenemos una derrota absolutamente asegurada. Usted no tiene mayor capacidad que Satanás. Hay un refrán en mi sitio, mi país, por allá, que dice que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. ¿Cuántos años tiene el diablo? En mi país hay un refrán que dice, eres más viejo que el diablo. Sí, bueno. Tienen muchos años más que usted y que yo. Muchos. Por ende, el diablo acumula ya una experiencia en tratar con el ser humano muchísimo mayor de lo que usted se puede imaginar. No se puede descuidar con el diablo. Y si hombres, como el apóstol Pedro, cayeron, ¿cuántas veces dice que le negó al Señor? 3 veces. Si hombres como David, dice la Biblia de David algo que solamente lo dice de él, que era que el hombre más cercano al corazón de Dios. Eso no lo dice de ningún otro hombre en la Biblia. Y usted sabe qué pasó con David, ¿verdad? Cayó David. Oiga, Elías en un momento concreto le dijo, Señor, ¿qué? Quítame la vida. Estoy harto ya, estoy cansado. Y Job le dice, Señor, mira, yo maldigo el día en que nací. Y usted y yo no nos podemos relajar con este enemigo. Ante cualquier atisbo de debilidad en nuestra vida, el enemigo lo va a aprovechar para destruirnos. Por eso dice la Escritura, cuán importante es que vistamos de cuánta armadura de Dios. Toda. ¿Cómo cayó Aquiles? Por el talón. No puedes dejarle rendija al diablo. No puedes dejarle ningún hueco al diablo, porque por donde quiera él se va a meter. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice en la relación más estrecha, que es entre marido y mujer, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a ¿quién? Marido y mujer deberán estar tan unidos que no haya espacio para el maligno. Había una señora mayor allí, una catequista en mi sitio, que cuando hacían fiestas entre los jóvenes, cuando estaban muy cerca el uno del otro, no tengo aquí un palito para hacerlo, pero iba con su bastón y decía, sepárense y dejen espacio al Espíritu Santo. Sepárense los jóvenes.
y le separaba a los muchachos que estaban ahí muy pegaditos y separarse y dar espacio al Espíritu Santo. Una catequista de aquel tiempo. Pero bueno, entre marido y mujer no puede haber rendijas porque el diablo lo va a aprovechar. No deis lugar al diablo, que el diablo no quepa por ahí, que no se cuele. Porque por ahí se cuela y comienza la cosa. Bien, entonces las estrategias del enemigo más o menos las tenemos conocidas según nos refleja la Escritura. El diablo tiene una forma de operar similar desde siempre. El hombre ha desarrollado muchos avances en cuanto a ciencia, en cuanto a estudios y demás, pero los problemas del corazón del hombre siguen siendo los mismos, desde Adán hasta hoy. Por ende, hermanos, nuestro objetivo, más que tener un conocimiento exacto, preciso, espectacular y de doctorado con respecto a Satanás en satanología, en demonología, en todo lo que usted quiera, es básicamente, a modo práctico, llano, estar firmes. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien. Hay un versículo popular, seguro que hay muchos versículos populares que ustedes conocen, ¿no? Ayúdate, que yo te ayude. Eso es un versículo popular. Hay muchos versículos populares. Hay uno que quizás les suena, que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Jesucristo, cuando vence la tentación en el desierto, nos muestra como hombre que es posible, resistiendo al diablo y con la palabra de Dios, tener la victoria. Es posible. La victoria es posible. Ojo, para usted y para mí no es sinónimo de que usted va a ser sin pecado. Pero en 1 Corintios 10, la Escritura claramente nos dice en el versículo 13, que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. ¿Se puede vencer al diablo? Sí. Amén. Y ese es el ejemplo que tenemos en la Escritura, que el diablo puede ser vencido resistiendo y combatiendo en esta batalla en la cual nos encontramos. Cuando pasamos ahora a este capítulo que sigue, comienza ya a detallarnos aspectos concretos de la armadura de Dios. Y ese sí es el título de este capítulo 36 del libro, la armadura de Dios. Por eso es necesario que la vistamos toda. Pero algunos autores han sugerido que el apóstol Pablo, cuando hace este desarrollo de lo que es la armadura de Dios, se está fijando en esos soldados romanos que lo están custodiando. Pero si vamos a la Escritura, en el caso de cada uno de esos elementos que están ahí, porque algunos de los elementos que menciona aquí el apóstol Pablo con respecto a la armadura de Dios no eran propios del uniforme de un soldado romano, y mucho menos de soldados que estaban custodiando a un individuo que no estaba acusado ni de sedición, ni de violencia, ni de tumulto. Por tanto, la custodia que tenía el apóstol Pablo, o que debería tener el apóstol Pablo, era una custodia bastante laxa en comparación con otros presos más peligrosos. Y recuerden que el apóstol Pablo duró una temporada significativa siendo un preso domiciliario encima. Por ende, es de entender que Pablo no se estaba necesariamente refiriendo a los elementos de la armadura romana. Sí que hay algún detalle que puede ser aprovechado con respecto a eso, pero no necesariamente se refiere a este tipo de armadura. Bien, hay varios versículos en la Escritura que nos dan, en el Antiguo Testamento, esencialmente, detalles concretos que concuerdan exactamente con los que describe el apóstol Pablo referente a la armadura de Dios. Cada uno de estos elementos ya se veía en la Escritura en el Antiguo Testamento, y es ahí donde está la unidad de las Escrituras. No es algo que Pablo se haya inventado en ese momento, sino que inspirado por el Espíritu Santo nos muestra los aspectos de la armadura de Dios que ya se ven reflejados en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 24:8, vamos a buscar unos cuantos versículos para corroborar esto. Esencialmente, en el libro de Isaías vamos a encontrar varios de estos elementos. En el Salmo 24:8 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla. Y hay un montón de versículos que nos hablan acerca de este Jehová de los ejércitos. Versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. El Rey Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 11 comienza a darnos detalles acerca de esta o de estos elementos de la armadura de Dios que ya venían reflejados desde el Antiguo Testamento. Isaías 11, 4 y 5. No vamos a entrar en los detalles concretos ahora, sino de manera general lo vamos a ver para que ustedes vean que no es algo nuevo que el apóstol Pablo está mencionando aquí en Efesios. Isaías 11, 4 y 5. Dice la Escritura: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto en sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Usted como tarea tendrá que ir buscando los elementos posteriormente allí en su casa. ¿Ven? Como tarea. Porque hoy no vamos a dar todos los detalles tampoco, pero ya usted ve los elementos que conforman lo que es la armadura de Dios aquí reflejados en Isaías. Y en el capítulo 59 también de Isaías, versículos 16 y 17. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Versículo 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Fíjese usted que aquí también menciona la coraza, el yelmo de salvación, etc. Y los elementos de la armadura que menciona el apóstol Pablo están reflejados también en Isaías. La unidad de las escrituras. ¿Que puede haber algún aspecto concreto que se refleje en el soldado romano? Podría ser. Pero la escritura tiene una unidad perfecta. Y eso lo vemos aquí reflejado en Isaías, como el apóstol Pablo también lo describe en Efesios. Bien, en Jesucristo la armadura fue probada hasta el límite en todos los aspectos. Recuerden que Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% ¿qué? Hombre. La armadura, si ustedes detalladamente se sienta a estudiar lo que es esa tentación de Jesús, fue probada de todas las maneras posibles y eso nos lo declara también en Hebreos. En el libro de Hebreos, vamos a ir, el capítulo 4, versículo 15. Lo tenemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra ¿qué? Semejanza, pero sin pecado. No hay algo en lo cual usted y yo nos podamos imaginar que Jesucristo no fuera tentado. Tiene libertad de usar su imaginación porque aquí la Escritura dice, fue tentado en todo. Y este todo es todo. Hay todos que no son todos, pero este todo es todo, como la Escritura nos enseña. Hay cosas por las cuales usted pasa y va a pasar que ninguno de nosotros pasará. Pero Jesucristo le dice, sí, yo sí te entiendo. Yo sé de lo que tú hablas. Nuestro Padre Celestial nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por ende, esto, siendo nosotros de Cristo y habitando Él, en el Espíritu Santo en nosotros, nos tiene que mover a mantenernos sin pecado o alejados constantemente del pecado.
es un compromiso que tenemos nosotros con el Dios al cual servimos. Es sencillo. Si decimos, eso está chupado, creo que nos equivocamos. Porque ya hemos mencionado el ejemplo de grandes hombres de Dios que cayeron en pecado de diversas maneras. No podemos menospreciar la batalla en la cual estamos y a la que nos enfrentamos. Pero lo que no podemos decir es que es imposible, como me dijo una vez uno. Pastor, es que es imposible. Y ahora cuando viene el verano, que está todo el mundo con las carnes afuera, ay, pues es imposible. ¿Y entonces qué? Entonces es imposible. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, pues ya sabes, anda con un bastoncito así, para que te quite el tormento. Entonces, no puede ser imposible. El Señor nos ha dado las herramientas y por eso tenemos que vencer. Tenemos que luchar esta batalla. Por eso la Escritura también nos dice resistir. Resistir, aguanta el tirón. Bien, hay algo también importante con respecto a las huestes espirituales de maldad y a todos esos detalles que nos da el versículo 12 del capítulo 6 de principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y mencionábamos anteriormente en el estudio del jueves que muchos montan alrededor de estos detalles concretos un montón de teorías, de rangos, etcétera, 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 que no sé hasta qué punto son demostrables bíblicamente. Pero el detalle aquí de cada una de estas cosas es enseñarnos que el enemigo al cual nos enfrentamos es un enemigo que está organizado y que está determinado claramente a hacernos caer. Tiene una estructura organizada y montada para que tú y yo pequemos constantemente contra Dios. Esa es la estructura. El Señor nos ha dado una estructura también. Por eso dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En esta estructura que tenemos, que es la iglesia de Dios, debemos estar organizados de forma tal que podamos también, no solo de manera individual, sino también grupal, resistir al diablo, para que él huya. Si vamos a Efesios 4:1, versículos del 1 al 3, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí continúa, como ya en su momento tratamos, hablándonos de esa unidad en Cristo. ¿Puede haber un hombre muy fuerte? Sí. Pero si todos vamos unidos, la victoria es prácticamente segura y muchísimo más probable. Muchísimo más probable que podamos tener la victoria si vamos todos juntos, unánimes, hacia lo que es ese guerrero, esa situación, etc. Pero dentro de la iglesia, al igual que en un ejército, si hay un disidente, como había en un vestuario que decían un topo, o uno que está fuera de orden, también es más probable que pueda ser destruida esa unidad desde dentro. Por eso fíjate cómo el mismo Señor Jesucristo, cuando dicen que él echaba a los demonios por Belcebú, ¿qué dijo? Una casa dividida contra sí mismo, ¿qué? No puede permanecer. Entonces Satanás tiene una estructura y está unida, pero fíjate que en la iglesia de Dios nos vivimos matando unos con otros. Esto no hay quien lo entienda. ¿A qué llama el apóstol Pablo? A la unidad del Espíritu. Es que yo soy maestro, yo soy esto, yo pienso, yo creo, yo tanto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Póngame el ejemplo ahí del escudo.
que también Ferguson detalla lo que es este escudo romano. El escudo que él menciona es un escudo que tiene unas medidas concretas de 1,30 por 80. Un escudo que cubre prácticamente todo el cuerpo, obviamente. Y si usted se acurruca ahí un poquito, usted va a tener su cuerpo cubierto de las flechas y demás. Seguro que habéis visto películas de esa época en la cual en formación todos se ponían, se agachaban y cuando los arqueros tiraban, se agachaban todos y rebotaban todos en el escudo. Estamos llamados individualmente a pelear esta batalla. Pero también cuando nosotros, con el escudo de la fe, soportamos los dardos del maligno, todos, juntos en armonía, como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como, juntos en armonía, nos protegemos unos a otros. Y no dejamos que las rendijas que pueda haber cuando se unen los dos escudos, por ahí no se cuela nada. Cuando uno de los hermanos, o de los que está aquí, no coloca de manera adecuada su escudo, no solamente peligra él, sino también el de al lado. Porque por donde está ese hueco, por ahí se puede colar la flecha y darte a ti, aunque tú tengas tu escudo bien. Por eso cuando se aplica la disciplina dentro de la iglesia, cuando se dan normas concretas dentro de la iglesia, todos nos sujetamos. No debería ser tan complicado. Obviamente hay personas que no se sujetan a los preceptos de Dios y tristemente el mismo apóstol Pablo dice, bueno, entregad ese perverso a Satanás para la destrucción del cuerpo y que el alma pues sea salva en el día del juicio. Si no estamos todos en la formación, alineados en la unidad del Espíritu, corremos peligro, no solamente yo, sino los que están a tu alrededor. Si tú en tu casa no tienes todo bien tapizado con el escudo de la fe, no solamente corres peligro tú, sino tu familia, que son los que están más cerca de ti. Por ende, hermanos, es necesario que tomemos estos detalles de la manera más seria posible. Yo tengo que protegerme, pero al yo levantar mi escudo, también protejo a mi hermano, a mi hermana y a los que están más cerca de mí. Quizá el que está a 4 kilómetros, a 3 sitios de ti no, pero a los que están más cerca de ti sí, los vas a proteger. Porque cuando tú pecas, a quien más daño haces es a las personas que más cerca de ti están. Cuando tú caes, cuando tú sucumbes ante el enemigo, no solamente te dañas a ti mismo, sino a los que están más cerca de ti. Es ahí donde está lo terrible del pecado. Cuando David peca, dice, bueno, hubiera preferido la consecuencia del pecado, pero ¿qué sucedió con el niño de ese pecado? Murió. Cuando hay pecado, hay sufrimiento, a veces de ti mismo, que también lo hay, y también de los que están más cerca de ti. ¿Se puede vencer el pecado? ¿Se puede vencer la tentación? El Señor nos ha dado las herramientas para hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Por la gracia de Dios debemos resistir al diablo, someternos a Dios para que Él huya de nosotros. ¿Se puede vencer la tentación? ¿Se puede vencer al maligno? ¿Se puede vencer al diablo? Sí. Está chupado, es sencillísimo. No hemos dicho eso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por ende, debemos estar siempre firmes, hermanos. ¿Cuesta? No te voy a decir que no, somos humanos, de carne y hueso. Pero el Señor nos ha mostrado que es posible. Y si es posible, cuando esa situación suceda, Él dice, te dará también una salida para que puedas soportar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver siempre la salida en cualquier situación en la que nos encontremos estrechos o empujados hacia el pecado. Que el Señor nos ayude a ver la salida, pero no solo a verla, sino mayormente y principalmente a tomarla. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y por el privilegio que nos das de poder aprender un poco más acerca de ella. Te pedimos que nos ayudes con cada una de estas herramientas que nos das en esta armadura de Dios, a utilizarlas y hacer uso de ellas de la manera adecuada para que cada una de las partes de nuestro ser sean, Señor, guardadas por ti. Te pedimos y
te rogamos que nos ayudes y nos fortalezcas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cualquier hueco, cualquier debilidad que vea, nos convierte en presa fácil de sus acechanzas y sus maquinaciones. Ayúdanos, Padre, para que podamos resistir siempre y estar firmes. En el nombre de Jesús. Amén.